Hola amigos, hoy vamos a referirnos a un fenómeno que se hizo muy famoso durante un tiempo debido a una película famosa también y al cual creo no he dedicado ningún video en particular. Hablamos en este caso de los poltergeist. Pero comencemos por el principio, ¿qué es un poltergeist? Aunque estos fenómenos hay quien puede relacionarlos con demonios, fantasmas y brujas, espíritus del bajo astral, la teoría más aceptada es que los poltergeists se vinculan más con energías psíquicas normalmente inactivas en el cerebro humano que se despiertan y comienzan a impactar en la materia, haciendo que ocurran fenómenos como movimientos espontáneos de objetos, ruidos sin origen aparente, erupciones de fuego, agua y extraños fenómenos eléctricos, generalmente dentro de una casa. Los poltergeists son caseros. La actividad poltergeist parece estar estrechamente ligada con los vivos, su combustible, su energía. Como decíamos, podría tener que ver con las emociones de la psique humana. Generalmente emociones como la ira, el odio, la hostilidad, parece que desencadenan este tipo de actividades extrañas o fenómenos extraños. A mayor energía mental, a veces activada por una situación traumática, más intenso será el fenómeno. Por eso, la actividad poltergeist a menudo ocurre en lugares que han sido escenarios de violencia, de sufrimiento, de acciones muy dramáticas o alrededor de personas que están experimentando profundas turbulencias emocionales. Inclusive se habla de que los poltergeist pueden estar inclusive relacionados con temas hormonales. Por eso se los asocia muchas veces a los adolescentes. Las personas que parecen estar generando estos fenómenos raramente son conscientes de ellos. Es su mente subconsciente quien toma el mando. Pero el miedo que surge con toda esta situación puede incluso incrementar estos fenómenos. O sea, nuestra mente subconsciente genera cosas, genera movimiento de objetos, genera problemas con aparatos eléctricos y todo esto hace que tengamos miedo porque son cosas inexplicables. Entonces este miedo da combustible para que nuestra mente inconsciente siga siendo inclusive aumentando este tipo de actividades. Podemos definir entonces al fenómeno poltergeist como un tipo de actividad paranormal que produce perturbaciones físicas, como ruidos fuertes, objetos que se mueven o desaparecen misteriosamente, o otro tipo de actividades, como veíamos. Inclusive hay personas que aseguran haber sido pellizcadas, mordidas e incluso golpeadas por fuerzas invisibles. Todo ello guiado por la energía de la psiquis de un humano, según la teoría principal. En este caso, este humano sería un humano vivo, que genera de manera inconsciente estos fenómenos. Normalmente este agente humano que genera los poltergeist, como decíamos, es una persona joven, principalmente niños y adolescentes. En el estudio de este tipo de fenomenología, aunque es arriesgado generalizar, ya que cada caso es único, sí que se pueden ver unos ciertos patrones que nos indican dónde se desarrolla, cómo es su desarrollo, cómo surge, cómo se desarrolla y cómo termina. Los poltergeist tienen una inclinación doméstica, como decíamos. Sus principales escenarios son casas privadas, hogares cómodos, habitados por círculos familiares, que decíamos con niños y adolescentes normalmente. Los poltergeist también parecen preferir las casas pequeñas, situadas en contexto rural, granjas sobre todo, o un contexto suburbano. Aunque esto lo dice un estudio, pero no sé si estoy del todo de acuerdo con esto, porque también he visto casos de poltergeist en apartamentos en el centro de la ciudad. La fenomenología de los episodios de poltergeist parece ser como contagiosa, ya que es contagioso el miedo, como decíamos, ¿no?, cuando explicábamos el mecanismo. Un miembro de la familia normalmente es el disparador principal, y a medida que la actividad aumenta, el resto de la familia contribuye con su propia energía psíquica a través del miedo a incrementar este tipo de fenómenos. Normalmente esto hace que se vaya retroalimentando y el fenómeno muchas veces va increciendo.
Los fenómenos que se producen en la casa no son caprichosos, normalmente tienen un significado, según esta teoría, ¿no? Ya que son exteriorizaciones de estados problemáticos inconscientes, cuya función tal vez es evitar el daño psicosomático. O sea, esta persona que está sufriendo, que está pasando por una actividad emocional fuerte, saca para afuera, por decirlo de alguna manera, a través de los poltergeists. A continuación vamos a resumir los tipos más comunes de actividad poltergeist. Siempre debemos buscar explicaciones ambientales lógicas a este tipo de fenómenos, porque muchas veces existen explicaciones lógicas y explicaciones racionales. Entonces, debemos estudiar antes de llegar a definir un caso como de poltergeist. Por ejemplo, estudiar los crujidos de los materiales de una casa, los movimientos que pueden suceder por el tráfico que tenga las vías de tráfico cercanas, que puedan incidir en la construcción de la casa, por ejemplo. También causas como pueden ser el viento, causas que puedan ser de diferentes tipos, sin que sean paranormales. Lo importante de todo esto que les quiero decir es que antes de llegar a la conclusión de que se trata de una actividad poltergeist, hay que tratar de descartar todo lo que sea racional. Y normalmente esto lleva un tiempo, pero bueno, es importante hacerlo porque si no nos estaríamos engañando. Y por supuesto no solucionaríamos el tipo de fenomenología si no sabemos cuál es la razón que lo está generando. Vamos a enumerar un poco los tipos de fenomenología más común que pasan cuando hay una actividad poltergeist dentro de una casa. Por ejemplo, una de las primeras cosas son los objetos que parece que perdemos de manera inexplicable y que de la misma manera inexplicable luego aparecen. Esto suele comenzar con algo tan simple como objetos de la casa que desaparecen misteriosamente y reaparecen de forma igualmente extraña. Por ejemplo, un ejemplo para que quede más claro, dejas las llaves o el móvil en el lugar de siempre, te das la vuelta y un minuto después ya no están ahí. Los buscas por todas partes, le preguntas a los demás si alguno lo cogió, pero no lo puedes encontrar por ningún lado. Más tarde, a veces días después, horas después, el objeto aparece misteriosamente, a veces en el lugar donde debería haber estado en el primer lugar. En el primer lugar donde buscamos, pues ahí aparece y nunca sabremos qué ha pasado con eso. Lo que es más extraño, lo encuentras también en un lugar ridículo, en algún lugar donde nunca lo pondrías. Esto es algo que puede suceder en lugares donde hay fenomenología poltergeist. Inclusive estos artículos cuando se encuentran pueden estar calientes al tacto, como si alguien los hubiera estado manipulando o hubieran estado encendidos, si es en el caso, por ejemplo, de un móvil. Otra categoría que entraría dentro de los fenómenos poltergeist sería de los objetos que se mueven de manera inexplicable. Un libro que se cae, una oscilación de una lámpara del techo sin que haya obviamente ningún tipo de viento, cuadros que se caen o que aparecen como movidos, o sea que no quedan totalmente horizontales, pequeñas piedras que golpean las ventanas. Todo esto, por supuesto, sin una explicación natural. Algunos parapsicólogos sostienen que estos fenómenos pueden ser debidos a la psicoquinesis, que podría explicar este tipo de actividad de poltergeist. Inclusive el psiquiatra Jung creía que los estados de trance podrían inducir a este tipo de actividades. No hablamos aquí de un trance extático, sino más bien de un estado emocional alterado, ¿vale? Pero bueno, sigamos con más fenomenología.
También puede ser dentro de los poltergeist la aparición de olores sin ninguna razón. Aparte de configurar un fenómeno poltergeist, como veíamos en otro video, la aparición de olores también puede estar relacionado con entidades que quieren hacerse presente y transmitir un mensaje. O sea, los olores hay que ver por dónde van los tiros. Otros fenómenos, y estos los he vivido personalmente y son bastante molestos y caros inclusive, son las actividades eléctricas extrañas. O sea, luces que se prenden y se apagan sin razón, que parpadean, aparatos eléctricos que se apagan y se prenden solos, o en algunos casos, como me pasaba a mí, se descomponen una y otra vez o se queman directamente con un chisporrotazo. Y esto pasa inclusive aunque sean nuevos. Por el contrario, también, y esto sí que no me ha pasado, ojalá me pasara, algunos aparatos eléctricos que no funcionaban desde hacía muchos años vuelven a funcionar de manera espontánea, encendiéndose solos. Esto también sería actividad poltergeist. Otros fenómenos que se consideran dentro de esta categoría serían, por ejemplo, los auditivos. Escuchamos golpes repentinos, voces, susurros, murmullos y conversaciones. Normalmente conversaciones en las cuales no entendemos lo que dicen. Es como un susurro, como una cosa mezclada. Sabemos que son voces y sabemos que están hablando, pero no logramos captar las palabras en sí. También dentro de este tipo de episodios poltergeist se incluyen aquellos de cuando sentimos que alguien nos llama por nuestro nombre, obviamente cuando estamos absolutamente solos. También crujidos, si nos ponemos a incluir todas las partes, fenómenos auditivos dentro de los poltergeist. Los fenómenos más inquietantes, por otra parte, son los que implican un cierto contacto físico. Estos son los más inquietantes dentro de los poltergeist, porque claro, nos sentimos a veces agredidos, a veces que se inmiscuyen en nuestra propia persona. En estos casos sentimos que nos tocan, que nos tiran de la ropa, que nos tiran del pelo, podemos sentir una respiración cercana. Hay personas que dicen haber sido lastimadas por entidades poltergeist, por llamarlo de alguna manera, y muestran rasguños y marcas de mordeduras sin explicación. Estos son casos ya bastante más extremos y bueno, aquí se mezclan con otro tipo de fenómenos más oscuros, por llamarlos de alguna manera. Normalmente los fenómenos poltergeist suelen terminar abruptamente. Se apagan y en la mayoría de los casos no vuelven más. Estos fenómenos normalmente no tienen una duración muy larga en el tiempo. Normalmente son días o como mucho semanas. Son muy excepcionales los casos de que vayan más allá de las semanas. No en todos los casos se produce toda la fenomenología que hemos descrito, ni mucho menos, afortunadamente. Y en los casos que tengamos algunos de ellos, y siendo el poltergeist es un efecto psíquico, es decir, que en la generalidad no es producido por espíritus o no es producido por ninguna entidad, el primer paso para solucionar el tema de los poltergeist es ver qué persona viva, en este caso, está generando esa actividad. Hay que buscar a alguien que esté bajo un enorme estrés emocional, físico, psicológico o inclusive, como decíamos antes, hormonal. Por lo que siempre se debe empezar por examinar la dinámica de la familia, la dinámica personal de cada una de las personas y ver en qué estado está cada uno de ellos, porque normalmente los tiros van por ahí. Ahora bien, si es el estrés emocional el que puede causar la actividad poltergeist, ¿por qué no se produce prácticamente en muchos más hogares, en muchos más lugares? Siendo que el estrés es una de las enfermedades de nuestro tiempo. Bueno, esa es una de las preguntas que quedan por explicar y lo que tenemos que seguir investigando. Quizás en el futuro tengamos alguna respuesta más de si es la explicación del estrés la real
en la mayoría de los casos poltergeist o hay algunas otras explicaciones. El futuro nos lo dirá y la investigación nos lo dirá. ¿Y ustedes, cuéntenme, han experimentado algunos de estos fenómenos? ¿Varios de ellos? Déjenmelo en los comentarios, así, bueno, entre todos vamos aprendiendo los unos de los otros. Nos oímos en un próximo video, amigos. Saludos.